Hermanos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos a nuestro especial de 7 palabras. Pónganse cómodos para escuchar la hermosa palabra de nuestro Dios. Recordemos que estas 7 frases son las últimas palabras que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Fueron 7 palabras, 7 frases cuyo significado tuvo una fuerte relevancia para nosotros como sus hijos, como humanidad. Vamos a escuchar la primera palabra por nuestro hermano Sergio Madrid, que es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Qué gran bendición poder estar con ustedes participando en estas hermosas 7 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Cuán sublime nos muestra el Salvador al pronunciar estas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdón se suele considerar un valor humano. Perdón es la acción y el resultado de pedirlo cuando hay amor. ¿Cuánta enseñanza encierra esta palabra para todos nosotros, hermanos, en estos momentos? Cuando los fariseos y sacerdotes y gente importante en aquel tiempo, con blasfemias e insultos, e injurias y maltratos, eran dirigidos a Jesús, lejos de amenazarlos o tomar venganza de todo el mal que le estaban haciendo, más bien los perdona con toda su alma, añadiendo el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dirigido a su eterno Padre para que seamos perdonados, porque de cierta manera no sabían lo que estaban haciendo. Y hermanos, si vamos a tener un significado para nosotros, pidamos que Dios nos dé a nosotros ese mismo espíritu de perdón que hubo en nuestro Redentor Jesucristo, para cuando seamos ofendidos y maltratados por alguien. Pidámosle al Señor que nos dé esa espiritualidad para que podamos perdonar con la misma rapidez que Jesucristo perdonó a aquellos que lo atacaron mal. Qué hermoso que la persona que te hizo mal te pida perdón, pero qué más hermoso que el agraviado en ese momento se dirija a Dios y pida perdón por ti, porque no sabes o no estabas haciendo lo correcto. Un fuerte abrazo. Ahora toca el turno de mi hermano Marcial Sanguino, que trae la segunda palabra. Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Segunda palabra, San Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se encuentra en el momento más difícil para todo ser humano, la agonía, que es un instante, un paso hacia la muerte. Solo que esta agonía no cualquier ser humano la ha vivido. Solo los que morían ahí en la cruz del Calvario, que era el castigo más horrible en aquellos tiempos, sentían y vivían lo que era estar ahí despedazados, latigados en el sol, colgados en una cruz, quebrados sus pies, sus manos atravesadas por unos enormes clavos. En ese momento, 2 hombres junto a él también, en la misma condición, colgando en una cruz, estaban con él. Solo que la diferencia era que esos hombres eran malos, que realmente merecían el castigo que se les estaba dando. Uno de ellos en ese momento ve a Jesús, se le injuria y se burla de él y le hace un reto. Y le dice: si realmente eres quien dices ser, si eres el Hijo de Dios, sálvate a sí mismo y a nosotros también. Mientras el otro que estaba junto a él, que era su compañero, le reprende y le hace ver su error. Y le dice: ni aun estando igual que él temes a Dios. Ahí reconoce que están ahí por sus hechos y que Jesús ningún mal hizo. Él era inocente. Dentro de su misma agonía, este hombre que reprende a su compañero le hace una petición a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesús le contesta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En esos tiempos difíciles, amados hermanos, no solo por lo que el mundo está viviendo, sino porque estas cosas que están sucediendo se han venido en escalada desde hace algunos años. Si nos damos cuenta, ha habido muchos sismos, muchos terremotos en el mundo, tsunamis, ha habido crisis económicas, mucha gente ha muerto de diferentes enfermedades, no solamente de lo que está sucediendo ahorita, ha habido cánceres, diabetes,
mucha gente, alrededor de 8 millones de personas al año, mueren en el mundo a causa de la contaminación que hay en el mundo, alcoholismo y muchas otras enfermedades. Y eso es lo que está pasando, amados hermanos. Es un momento en el cual la gente está temerosa, la gente está a la expectativa que qué va a pasar el día de mañana, qué está pasando hoy mismo, qué va a pasar dentro de 8 días. Amén. Y la gente desearía que algún líder a nivel mundial, un líder de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, algún personaje influyente en el mundo, algún presidente a nivel mundial que sea muy influyente, se levantara y diera un pronunciamiento acerca de lo que está sucediendo, donde realmente esta persona tuviera la certeza de decir que lo que está pasando va a tener una fecha en la cual esto va a quedar sano, en que va a haber una vacuna para la gente, en que va a haber tratamientos medicinales, en que la economía se va a restaurar en 10, 15, 20 días, o puede ser el próximo lunes o el próximo martes. Amén. Pero sabemos, amados hermanos, como les decía, que la gente está a la expectativa. Y esa gente busca que alguien se pronuncie, que alguien diga una verdad, que alguien diga con certeza que lo que está pasando va a tener una fecha en la cual todo se va a restaurar. Nadie sabe lo que está pasando, realmente, por qué está pasando, cuándo va a pasar. ¿Sí? Solamente especulaciones, divagaciones, cálculos, rumores, pero nadie tiene la certeza. Dentro de todo lo negativo que está pasando y que ha pasado, siempre hay buenas noticias. Y esa noticia no la va a dar cualquier ser humano. Solamente Jesús, el Hijo de Dios, lo puede hacer. Él sabe a qué vino, a dónde va y hacia dónde nos va a llevar. Con Jesús hay un futuro maravilloso. El mismo paraíso que será restaurado y donde hay una morada para todo aquel que en Él cree. Ese hombre tuvo el atrevimiento, tuvo el arrepentimiento, tuvo el valor, tuvo la certeza, tuvo la fe, que en el último instante de su vida Jesús lo iba a salvar. Ese tiempo que estamos viviendo, amados hermanos, es una maravillosa oportunidad para que usemos todo lo que Dios nos ha enseñado a través de su Hijo. La gracia, la fe, la misericordia, la bondad, el amor, sobre todo su bendita palabra, sus promesas y las buenas nuevas de salvación. Y sobre todo que haya gozo en nuestro corazón, que no dudemos en lo que está pasando y que pronto va a ser restaurado y que Dios nos va a dar la respuesta a todo lo que estamos viviendo. Jesús durante su ministerio en varias ocasiones repitió: de cierto te digo. Hoy la verdad hecha hombre, llamada Jesús, el Hijo de Dios, nos repite diariamente que usted abre su palabra, abre su Biblia y empieza a leer y nos empieza a enseñar verdades absolutas. Créanme. Esa promesa se la hizo realidad a ese hombre malo. Él esperaba hasta su venida. Señor, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él esperaba hasta su venida. Jesús le dijo: no es necesario. Tu arrepentimiento te ha dado el derecho ya en este momento de recibir esa promesa. Aún en los momentos más difíciles para Jesús, Él no se concentró en su sufrimiento. Porque a veces el sufrimiento puede hacernos a veces muy egoístas y concentrarnos en lo que estamos atravesando. Él pensó en el que estaba a su lado, muriendo junto a Él. Ni siquiera tuvo lástima por Él mismo, aún estando hecho pedazos, sino que voltea y lo mira y le da un mensaje de esperanza y de vida eterna. Estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosa promesa estar con Jesús desde hoy y hasta la eternidad. Dios les bendiga, hermano. Nuestro hermano Oscar González con la tercera palabra, que es: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Mujer, ahí a tu hijo. Ahí a tu madre. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Meditemos en la tercera palabra de Jesús. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Cuántos de nosotros a veces nos llenamos de problemas y dificultades y que pensamos que por el simple hecho de creer en Dios ya somos inmunes a todo eso? O que por ir cada domingo a la iglesia ya nuestros problemas están resueltos. Sentimos que el mundo gira alrededor nuestro y nos estresamos pensando que nuestro problema o necesidad es más grande que el de los demás. Y a veces pensamos: ¿cómo voy a orar por los demás?
si mi problema es más grande? Pero gran error. No hay problema más grande que nuestro Dios. Él tiene el control de todo. En tan solamente 2 cortos versículos Jesús nos enseña 4 cosas de vital importancia y nos echa abajo toda esta teoría. Jesús estaba crucificado, había sido latigado, flagelado, tratado como un delincuente siendo inocente. Venía de cargar una pesada cruz de 74.8 kilos durante casi 1 kilómetro. Estaba deshecho, deshidratado y en un dolor y angustia. Y nunca pensó que su dolor era más grande que el de María o el de Juan. Y aún en la situación que estaba, vio la necesidad de María antes que la suya. No como la necesidad de una madre carnal, sino como la necesidad de una creyente. Pues si recordamos un poquito la historia, nos dice que José ya había muerto. Y sí, podrían decir, María tenía más hijos e hijas. Nos lo prueba la palabra en Marcos capítulo 6, versículo 3. Pero María, por causa de su fe, se había quedado sola, pues los demás hijos de nuestro maestro no creían en él. Eso lo podemos constatar en Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Y dice la palabra de Dios, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Por eso María, debido a su fe, se estaba quedando sola. Pero cualquiera que cree en Jesús ya no está solo. Y así como Jesús obró en favor de María, Él sigue obrando en favor de quienes le buscan. El segundo punto a resaltar es cuando Jesús dice a su discípulo Juan, he ahí tu madre. Jesús en ese momento instituye la familia de la fe, su santa iglesia. Él no le dice a Juan, me duele Juan. No se queja de su situación, no le pide un favor, no le dice, Juanito, por favor, recíbela, hazme un favorcito. Él ordena como quien tiene autoridad y es firme en su palabra. He ahí tu madre. Y esto nos habla de que Jesús se preocupa por su familia. ¿Y quién es la familia de Jesús? En Lucas 8:21 nos dice, respondiendo Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, si tú crees en Jesús y oyes sus palabras y las haces, eres parte de la familia de Cristo. Gloria a Dios. Meditemos en el punto número 3. Y dice, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No dice, y el discípulo le dijo, Señor, mañana la recibo, déjame arreglar la casa, déjame hacer aseo. No. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Nos habla de la incondicional obediencia de Juan. No cuestionó, no preguntó, él solamente obedeció. ¿Cuántos de nosotros batallamos para obedecer? Queremos explicaciones de todo. Y Juan, no solamente siendo un discípulo, era el discípulo amado, el que recostaba su cabeza en el pecho del maestro. Y teniendo el privilegio que él tenía, no puso duda alguna en las palabras de Jesús y lo obedeció de inmediato. Así nosotros debemos ser en nuestro caminar cristiano. Debemos obedecer al Señor incondicionalmente. La experiencia de María y de Juan es la de muchos creyentes, que por causa de su fe a veces se quedan solos y su familia más cercana viene a ser la familia de la fe. Nuestro Señor, en medio de su agonía, se preocupó primero por nosotros y Él nos dio el ejemplo. Así que también nosotros debemos ocuparnos del cuerpo de Cristo, sin importar si hay pruebas, sin importar si tenemos problemas. Jesús, en medio de su agonía y su sufrimiento, pudo ayudar a María. Y si Jesús, estando ahí en la cruz, pudo ayudar y resolver la situación de María, ¿cuánto más ahora que está sentado a la diestra de Dios y que su nombre es sobre todo nombre y que ante su nombre toda rodilla se dobla? ¿Cuánto más no puede ayudarnos si nos acercamos a Él? Dios les bendiga, hermanos. Ahora le vamos a dar el lugar a mi hermano Roberto Beristain, que trae la cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bendiga, hermanos, llegamos a la cuarta palabra de 7 y esta la encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Y dice así la palabra. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La exclamación a gran voz de Jesús en su momento por el desamparo de Dios. ¿Por qué Jesús, si era el Hijo de Dios? En esta palabra de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos a Jesús en su naturaleza humana, que estaba sintiendo el desamparo de Dios en su vida. ¿Cuánto de nosotros en un momento de nuestra vida nos hemos sentido desamparados por nuestro Dios? ¿Cuántos pasamos una enfermedad muy grave, problemas legales, divorcios,
pérdida de un familiar, crisis económica o un momento difícil en nuestra vida. Les contaré la historia de un hombre que desamparó a su familia, dejó a su esposa e hijos, no importándole nada, los abandonó, si comían, si vestían, si estudiaban, si estaban sanos, abandonó a su familia, quien había estado con él en las buenas y en las malas, olvidando los bellos momentos y el amor de sus hijos y de su esposa. Mantengamos esta historia en nuestra mente y continuemos. Jesús, en su naturaleza humana, sintió ese desamparo de su Padre. ¿Cómo? En su naturaleza humana. Jesús fue la única persona en la tierra que tuvo dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Veamos la naturaleza divina. La historia del paralítico en Mateo 9 nos dice que Jesús demostró su naturaleza divina aun cuando en el versículo 3 los escribas decían dentro de sí, está blasfemando. San Mateo 9:6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Ejemplo de naturaleza humana. Vemos la historia en San Juan 11. Jesús llora por la muerte de Lázaro. A Jesús le había dolido la muerte de su amigo. Lloró porque amaba a su amigo. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado por el fallecimiento de un ser querido? Así mismo Jesús, en su naturaleza divina, después de 4 días que Lázaro había muerto, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que había muerto resucitó. Jesús, cuando clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su naturaleza humana se sentía desamparada, pero en su naturaleza divina, en ese momento, estaba más cerca del Padre. Querido hermano, gracias a ese sacrificio en la cruz, a ese desamparo, tristeza, angustia que Jesús sufrió en su naturaleza humana, el hombre del que les platiqué, que desamparó a su familia, está en este momento compartiendo su palabra con ustedes. Y es a Jesús a quien le servimos de todo corazón, como la familia que Él restauró y nunca abandonó. Quiero decirles, hermanos, familiares, amigos que nos escuchan en las redes sociales, que Jesucristo nunca te abandonará. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos y amigos que nos escuchan, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, esta pandemia, del cual puede traer miedo, angustia, quiero decirte que en Jesucristo hay esperanza, que Jesucristo nunca nos va a desamparar y que en Él está puesta nuestra esperanza, que Jesucristo nunca nos va a desamparar porque en Él está puesta nuestra confianza. Estemos orando unos por otros, principalmente por aquellas personas que han sido contagiadas con este virus, por las que han perdido su fuente de trabajo y por ende su economía es escasa. Que ellos puedan ver la gloria de Dios en sus vidas en estos tiempos difíciles. Muchas gracias, eso es todo y que Dios les bendiga. Suficiente el camino
Y voy a dejarle también este lugar a mi esposa. La quinta palabra, tengo sed. Juan 19:28 dice: Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliera lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. El ser humano no debería tener sed. La sed es un síntoma de que algo ya no está bien en tu cuerpo, porque nosotros sabemos que necesitamos tomar agua constantemente. Sin embargo, siempre esperamos hasta el último momento, esperamos hasta que ya de plano nuestro cuerpo no aguanta la sed, que decidimos tomar agua, aún sabiendo que la necesitamos y que deberíamos estarla tomando constantemente. Esperamos hasta que la garganta ya arde para tomar agua y saciar nuestra sed. Así solemos hacer con Dios. Sabemos que lo necesitamos y que lo necesitamos todo el tiempo, incluso cuando estamos bien. Pero no es hasta que estamos totalmente desesperados, no es hasta el último momento cuando buscamos a Dios. Cuando estamos bien, lo pasamos de largo, decimos ahorita. Y cuando ya estamos al borde de la desesperación, es que buscamos a Dios. Me parece muy interesante la expresión de Jesús al decir tengo sed. ¿De qué valía decir que tenía sed si ya estaba por morir en la cruz? ¿Qué más da que si ya iba a morir, muriera con un poco de sed? Además, no es como que lo iban a atender a cuerpo de rey y le iban a traer su vasito de agua con los hielitos crujiendo para que se refrescara. No, de hecho sabemos que simplemente le acercaron una esponja para que humedeciera un poco sus labios. Pero aún así, Jesús externó esa necesidad del agua y decir, tengo sed. Aún así, Él externó e hizo consciente tanto a sí mismo como a los demás de esa necesidad que tenía de algo tan vital como el agua. ¿Qué más da que no le hubieran traído ese vaso de agua? Lo peor que podía pasar es que lo ignoraran y no le trajeran absolutamente nada, pero aún así fue, aunque sea digno de remojarle los labios. Así nosotros tenemos que externar nuestra necesidad de Dios. Tenemos que decirlo. Sabemos que Dios va a estar ahí para saciarnos, para saciar esa sed de Él. Porque no hay peor forma de morir que teniendo sed de Dios. Externemos esa necesidad y busquemos a Dios. Sabemos que Él está con los brazos abiertos esperándonos. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él
y cenaré con Él y Él conmigo. Dios les bendiga. La sexta palabra por nuestro hermano Juan Torres, que es: consumado es. Gloria a Cristo. Muy buenas tardes, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos ante la presencia del Padre Celestial en esta hora, reconociéndole a Él y dándole la gloria en estos tiempos difíciles. Vamos a darle lectura a esta porción hermosa que se encuentra ahí en el capítulo 19 del Evangelio según San Juan, del verso 28 al verso 30, que dice así de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que se cumpla la escritura y se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Bendito sea el Señor, pues son las últimas palabras de Jesús que registra el Evangelio según San Juan. Consumado es, mis amados hermanos, la palabra que se traduce como consumado es, una palabra griega que puede significar cumplir, completar, terminar, finalizar, pagar, que fue lo que Cristo consumó en la cruz del Calvario. Jesús, mis amados, fue enviado a la tierra para morir en la cruz por los pecados de su pueblo. Cuando llegó el momento y terminó de recibir todo el castigo de parte de Dios, Él dijo: consumado es. Al haber recibido toda la ira de Dios en sí mismo, su llamado a morir por nosotros se cumplió totalmente. Él cumplió con el encargo de su Padre. Cuando estaba orando en el huerto del Getsemaní, a pesar de saber el error que le esperaba, el sufrimiento, el escarnio, la crucifixión, pero por sobre todas las cosas, Él convertirse en pecado por los pecadores. El separarse del Padre y ser el objeto de su ira, Jesús oró: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Ahí en el capítulo del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, verso 39, Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre y la cumplió hasta la muerte. Y la palabra traducida como consumado tiene su raíz en una palabra que significa fin. Hasta ahí, mis amados hermanos, se cumple el propósito de nuestro Señor Jesucristo, enviado por el Padre. Jesús cumplió las cosas que Él le había enviado que se vinieran a hacer en la tierra. Y es por eso que cuando llegó el momento, Él dijo: consumado es. No hay otra forma de alcanzar el perdón si no es por lo que Jesucristo mismo llevó a cabo ahí en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Y este es claramente uno de los puntos que el autor del Evangelio quiere resaltar. Desde que comienza el relato de la crucifixión hasta que termina, Juan dice 4 veces la frase: esto pasó para que se cumpliese la Escritura, el plan de redención ideado por Dios desde la eternidad y llevado a cabo por Jesucristo, fue revelado gradualmente a los hombres, en especial a la nación de Israel. Es increíble pensar el nivel de detalle con que Dios fue revelado a los profetas de Israel acerca de Jesús. Y lo más increíble es verificar que todo se cumplió tal cual la Escritura decía, tal cual Dios había revelado hacía
cientos y miles de años antes. Basta con leer ese salmo hermoso que está ahí en la Escritura, el Salmo 22, y también en el capítulo 53 del libro de Isaías, para maravillarse de la precisión con la que Dios reveló las circunstancias de la muerte de su Hijo en la cruz. Esto tiene que mostrarnos varias cosas. Dios es soberano y esto es al control de todo lo que sucede en la tierra. Esto es afirmado por el primer sermón de Pedro, quien dice que Dios predestinó que Jesús fuera crucificado por los romanos a pedido de los judíos, ahí en el capítulo 2 de la epístola a los Hechos, en el verso 23. Así todo, Pedro nos revela en culpar a los judíos y a los romanos por la ejecución de Jesús, demostrando que ellos actuaron libremente dentro del plan determinado por Dios. Bendito el Dios Todopoderoso. Amén, amén. En tus manos encomiendo mi espíritu. Séptima y última palabra que pronunció Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús solamente pronunció 7 palabras en la cruz. En la primera y última frase, Jesús menciona el sustantivo Padre, cuyo significado nos revela la naturaleza protectora de parte de Dios, la forma cariñosa y de amor que Él tiene por sus hijos. En cada una de sus palabras, Jesús mostró un claro mensaje para la humanidad. Seguramente, cuando Jesús mencionó la palabra Padre, recordó aquella vez que les dijo a sus discípulos en Mateo 7:11, si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Jesús le pide a ese Padre bueno solamente 2 cosas. La primera es perdón por los que no saben lo que hacen. Que bien pudiésemos decir, Padre, por favor perdona a la humanidad, cuya maldad los ha cegado y hoy no saben lo que hacen. Perdona al que causa guerras, perdona al que mata, perdona al que roba. Pero también le pide al Padre en esta última palabra que tome en sus manos su espíritu. Tú y yo estamos formados por un cuerpo que todos pueden ver, pies, manos, cabeza. Tenemos un color determinado de piel tal vez, que todo mundo puede ver, pero también hay dentro de nosotros una naturaleza espiritual que nadie puede ver físicamente, pero que se refleja en nuestras emociones, en nuestro carácter, y cuyo destino, una vez que muramos, no va a ser una tumba, no va a ser el panteón municipal. El destino de esa naturaleza espiritual está en manos del Dios Todopoderoso, quien ha prometido cuidarnos en la eternidad. Jesús le prometió a uno de los ladrones que fue crucificado junto a él estar hoy mismo en el paraíso. Esta palabra nos demuestra que hay esperanza aún en medio de la muerte, que no hay por qué seguir lamentando la muerte de nuestros seres queridos que ya se fueron, pues Él los ha guardado en su infinita y maravillosa eternidad. Finalmente, quiero terminar mencionando los acontecimientos que giraron en torno a esta última palabra. El primero tiene que ver con un acontecimiento sobrenatural. La Biblia dice que el sol dejó de brillar desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. O sea, que hubo oscuridad por más de 3 horas mientras Jesús era crucificado. Con esto podemos aprender que la creación responde al llamado de su creador. El cosmos está en perfecto control de las manos de Dios y ahora respondía probablemente con un grito desesperado a tan tremendo acontecimiento. Me recuerda el Salmo 19:1 que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El segundo acontecimiento dice que en cuanto Jesús exclamó su última palabra, el velo del templo se rasgó por completo, desde arriba hacia abajo. Esto quiere decir que antes el acceso a la presencia de Dios solamente estaba limitado a cierto número de personas.
personas que hacían todo un ritual de purificación para poder entrar a la presencia divina de Dios. Mas ahora, con el sacrificio de Cristo en la cruz, todo ritual, toda vestimenta, toda forma era superada con la muerte de Cristo. Ahora todo el que quiere entrar a la presencia de Dios lo puede hacer de manera libre y gratuita. Menos religión y más corazón y más devoción. Finalmente dice la Biblia que uno de los capitanes romanos que crucificó a Jesús cambió su incredulidad, su ateísmo, en fe ante la imagen del Hijo de Dios crucificado. Con esto te quiero decir que si la muerte de Cristo por amor a ti, el sufrimiento que pasó en la cruz en rescate de tu vida, no te conmueve, no te lleva a doblar tus rodillas y darle gracias, no sé qué estás esperando entonces para voltear tu mirada a Él y rendirte completamente. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús y todos mis pecados los borró mi Jesús. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podremos obtener. Y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro que con Él moraré, viviré para Cristo y con Él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor